saludo en amor del Señor. Damos gracias, ¿cierto, Señor, por poder estar un día más, ¿cierto? Poder escuchar su palabra, poder cantar a Él, ¿cierto? Con libertad. Y cantar esta alabanza tan hermosa, a ti la gloria, ¿cierto? Solo a Dios la adoración. Entonces, es un gozo, ¿cierto? Expresar al Señor la gloria. Amén. Hermanos, ya se ha dado lectura al pasaje, se ha orado, vamos a ir de lleno a abrir nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Y bueno, hemos tocado, ¿cierto?, más de una vez este punto de que la interpretación que hacemos de Apocalipsis es en forma literal, ¿ya? No espiritualizamos o alegorizamos, lo que sí tomamos en forma figurada lo que el texto dice que está figurado, ¿ya? Pero no aplicamos ¿cierto?, una alegorización del texto, sino que su interpretación normal, lo que dice. Cuando es una persona, cuando es Israel, cuando es la iglesia, no alegorizamos, ¿ya? O no vemos, ¿cierto?, en la iglesia en todos lados, ¿ya? En el Apocalipsis. Entonces aquí, hermanos, nosotros hemos estado estudiando hasta ahora lo que es las trompetas, el toque de las trompetas, ¿cierto?, en juicio, y así como fue en la etapa de los sellos, en donde entre el sexto sello y el séptimo sello hubo un paréntesis. ¿Se acuerdan que ahí vimos los 144.000 sellados y también los que fueron convertidos, ¿cierto?, al Evangelio por la predicación de los 144.000? Aquí el apóstol, bueno, es parte de la visión, obviamente, introduce esto para poder contextualizar al lector, para que pueda entender, ¿no es cierto?, ya lo que es el derramamiento, la apertura del séptimo sello, donde luego viene, ¿cierto?, el juicio de las trompetas, y vimos, ¿cierto?, que desde la quinta, sexta y séptima trompeta hay unos ay del ángel, ay, 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 ¿no es cierto?, por los moradores de la tierra, ¿cierto? Y entonces viene el toque de la quinta trompeta, vimos, ¿cierto?, el juicio, el toque de la sexta trompeta, y aquí nuevamente hay un paréntesis, y dentro de este paréntesis vemos lo que, bueno, en el tema pasado vimos el librito pequeño, ¿cierto?, que al apóstol, ¿cierto?, se le dio a comer, y en su boca era dulce como la miel, pero amargó su vientre, ¿ya? Porque ese librito también traía juicios que, si bien uno dice, bueno, qué bueno que esté la justicia de Dios, pero ver la muerte del impío, ¿cierto? Mismo Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, ese libro amarga el vientre del apóstol. Y seguimos en este paréntesis porque se introduce dos temas, uno que hace alusión a un templo y lo otro a dos testigos, ¿ya?, que están presentes en el momento de la gran tribulación. Entonces recordamos que en este momento de la gran tribulación la iglesia no está. La iglesia, ¿cierto?, es arrebatada, está con el Señor, pero no significa que no hayan creyentes aquí, ¿ya? O sea, aquí está Israel siendo como nación tratada por Dios para, digamos, es un remesón a Israel, ¿cierto? Pues, ellos van después a creer en Cristo al final de la gran tribulación. Y por otro lado, ¿cierto?, está la predicación de los 144.000 sellados, y hay también convertidos, ¿cierto?, en la gran tribulación, ¿ya? Lo que veíamos, ¿cierto?, dentro del juicio hay gracia también, ¿ya? Y aquí también hay a pesar, ¿cierto?, del ministerio de los testigos, vamos a estudiar que también hay una gracia de Dios. ¿Hacia quiénes? Hacia los judíos, ¿ya?, que están en la gran tribulación, pero que le esperan a Él, ¿ya? Porque aquí hay judíos, ¿cierto?, habla de adoradores, y también hay judíos que todavía rechazan al Mesías, ¿ya? Hasta que, ¿cierto?, pase la gran tribulación y Israel diga, ¿no es cierto?, bendito el que viene en el nombre del Señor, va a reconocer, ¿ya? Hasta que ellos, como dice el profeta, mirarán a mí, al que traspasaron, ¿cierto?,
y llorarán. Hay un convertimiento ahí, no solo un remordimiento de culpa, que "Oh, nosotros matamos al Señor". No, es más que eso, ¿cierto? Es un nuevo nacimiento, es Israel, ¿cierto?, preparado ya para poder entrar con Cristo al reino milenial. ¿Ya? Es el remanente en realidad. No todos los judíos, muchos van a morir también, pero el remanente, ¿cierto?, va a entrar al reino milenial. Así que, hermanos, luego de esa introducción, vamos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a ir paso a paso. Dice: entonces me fue dada una caña una caña semejante a una vara de medir, y le dieron la orden al apóstol: anda y mide el templo. Vas a medir el templo, donde está, ¿cierto? Vas a medir también el altar y los adoradores que hay ahí, en el altar. Va a tomar esa medida. Así que, bueno, aquí, ¿cierto?, es algo participativo, lo hace el apóstol, pero uno comienza ahora a preguntarse: ¿qué templo? ¿Cuál templo es el que tenía que medir el apóstol? Nosotros vemos en la historia de Israel, ¿cierto?, varios templos. El tabernáculo no es considerado como un templo en sí. Lo que digo yo, no sé, es como un templo portátil, ¿no es cierto? Era una tienda, pero el primer templo fue el de Salomón. Un templo grandioso, ¿no es cierto? Tenía, ¿cierto?, madera, buena calidad, recubierto en oro, ¿cierto?, grande. Relucía ese templo, una maravilla de templo en el tiempo de Salomón. Dios le dio tanta sabiduría que él, ¿cierto?, tenía mucho oro, y la economía en Israel estaba pero súper bien, ¿cierto? Tremendo templo. Pero fue destruido por los babilonios. ¿Ya? Recuerden de que en lo que es el reino del sur fue cautivo, ¿cierto?, a Babilonia, y el rey Nabucodonosor destruye este templo. ¿Ya? No era menos, ¿no es cierto?, tenía tanto oro. ¿Ya? Lo saca, lo funde, se lleva los utensilios del templo. ¿Ya? Los vasos de oro, los cubiertos de plata, se los lleva. ¿Ya? Hay una sola cosa que no se lleva, como un dato: el arca del pacto. Dentro de la lista de lo que el arca del pacto no se la lleva. ¿Ya? Pero el resto, ¿cierto?, todo queda allá en Babilonia. Y ahí cuando estaban, ¿cierto?, en Babilonia, ¿se acuerdan? El tema del rey Belsasar, que cuando estaba la mano que escribía en la pared, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba haciendo la fiesta, ¿cierto? Vino y todo con los utensilios de oro del templo. ¿Eh? Dios ahí lo corta de inmediato. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Bueno, pero ese templo en el tiempo que escribe Juan, obviamente ya no existe. Luego viene un segundo templo, cuando viene el regreso de las personas de Babilonia. Hay un remanente, porque son 3 grupos los que vienen de Babilonia hasta Israel, que van volviendo, pero en uno de los grupos está Zorobabel al mando. ¿Ya? Y ellos, ¿cierto?, van con la orden del rey Ciro. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Y ahí, ¿no es cierto?, claro, van a reconstruir el templo y después pasa el tiempo. No le ponen empeño al templo en realidad, se ponen a construir sus casas, ¿cierto?, preciosas y todo, el templo, la obra abandonada. Y ahí fue cuando se levanta el profeta Ageo, ¿cierto?, y le dice: mi casa está desierta y ustedes viven en casa artesonada. ¿Y cómo es posible? Entonces, ¿qué hacen, cierto?, los judíos? Van, ¿cierto?, al monte a buscar madera y empiezan algunos no consideran que es un segundo templo, porque en realidad es el mismo templo de Salomón, pero que en vez de oro lo cubren con madera. Entonces algunos dicen: no viene siendo un segundo templo, pero para otros sí es un segundo templo. Y ahí se acuerdan que habían algunas personas que eran ancianos, ya que cuando eran niñitos habían visto la gloria del templo de Salomón, cuando eran niñitos. Entonces después se fueron cautivos a Babilonia, y cuando vuelven ya eran ancianos, pero se acordaban del templo y lloraban ellos, hacían como querían decirme: la mugre de templo que estamos construyendo ahora de madera. Y otros decían: no desanimen al pueblo, hagamos, ¿cierto?,
el templo, y ese templo, ¿cierto?, fue un templo de madera. También, ¿cierto?, fue después destruido, y después tenemos el templo de Herodes, ¿cierto? El templo de Herodes comenzó a ser construido un poco antes de Cristo, y ese templo, claro, era de piedra todo, pero igual era majestuoso para la época, ¿no? Era un muy buen templo, pero el Señor profetiza sobre ese templo y dice, no quedará piedra sobre piedra. Así que, y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Así que en el momento en que Juan escribe Apocalipsis, que es, ¿cierto?, 90 después de Cristo, ya tampoco había templo. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿qué templo? Hay, ¿cierto?, la visión de, perdón, hermano, de Ezequiel, ¿cierto?, de un templo, pero es un templo para el tiempo milenial, ¿ya? Lo que sí, si nosotros vamos a 2 Tesalonicenses, el anticristo se sienta en un templo, ¿ya? Así que lo más probable es que sea este templo que aún no está construido, pero lo que sí nos dice la palabra del Señor, y podemos entender que en el tiempo de la tribulación, los judíos sí van a tener su templo, ¿ya? Así que cuando vamos ahora a la medición del templo, bueno, hemos repasado todo lo que es templo, ¿cierto?, de la historia de Israel, pero cuando vamos a qué templo mides y ve el apóstol Juan un templo, lo más probable se refiera a un templo que va a estar en la gran tribulación, en donde los judíos van a estar adorando. Así que nos vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos. ¿Ya? Y en el versículo 4, aquí habla, ¿cierto?, del inicuo, obviamente es el anticristo. ¿Ya? Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Así que aquí tenemos un usurpador, pero que al principio no es así. ¿Ya? Recuerden que el primer sello fue un caballo blanco, ¿cierto? El jinete usaba corona de rey, usaba un arco, pero que no tenía flechas, ¿ya? Y salió a reinar. Y aquí estamos hablando de engaño, al anticristo que viene a engañar a las naciones. Ya que las naciones dicen, oh, pero este es el hombre que necesitamos, ¿ah? Este es, ¿cierto?, el gobernante. Aquí sí podemos ser uno, paz, seguridad. Mismo, ¿cierto?, el apóstol Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, viene la destrucción repentina. Entonces aquí estamos, ¿cierto?, viene a engañar, ¿ya? Pero en este momento, el 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, es cuando el anticristo muestra su verdadera cara. Es cuando el anticristo se revela realmente quién es. Cuando los judíos se ven engañados. Porque él quiere ser adorado como Dios y se sienta en el templo de Dios, ¿cierto? Profana el templo de Dios. No era algo que tenían en el cálculo, ¿cierto?, los judíos. Así que al principio, oh, qué bueno, nos apoyó, hicimos el templo, tenemos el templo, estamos adorando en el templo. Y en un minuto hay, ¿cierto?, se da vuelta este gobernante que era tan seguro y ahora viene a ser un profano. Vamos a ver, hermanos, espero no estarles perdiendo un poco en esto, ¿ya? Tenemos el tiempo de la gran tribulación. Nosotros nos basamos en el tiempo de la gran tribulación en que son 7 años. ¿En qué nos basamos que son 7 años? En la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y quiero invitarle a que vayamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. ¿Cierto? Vamos a leer un poco en el versículo 24. ¿Cierto? Daniel capítulo 9, verso 24. Aquí, hermanos, habla de 70 semanas, pero según un comentarista, ¿no es cierto?, son más estudiosos en la parte del idioma, son 77. ¿Ya? Y que hay una expresión, digamos, que cuando quiere decir semana, habla de 7 de días.
pero como son 77, en el fondo vienen siendo de 70 años. ¿Ya? Cuando hablamos de 70 semanas, vendrían siendo 490 años. ¿Ya? No 490 semanas literalmente. Eh, lo que entiendo es que el original dice 77, pero la traducción dice 70 semanas. ¿Ya? Pero no son semanas, ¿ya? Son 7 de años. ¿Ya? Y acá el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí, ¿cierto? El ángel habla a Daniel. Tu pueblo, tu santa ciudad, viene siendo Israel, ¿no es cierto? La santa ciudad, Jerusalén. ¿Ya? Entonces, es como que acá Dios tiene un programa para tu pueblo, para Israel. ¿Ya? Para Israel es esto. Israel lo va a vivir. Israel es quien va a estar, ¿cierto?, en estas 70 semanas. No es para toda la iglesia, no es para todo el mundo, no, esto es para tu pueblo, tu santa ciudad. Hermano, aquí es Israel. Ya, esto es como le entregan el programa a Daniel, ¿no es cierto? Ya, Daniel, esto va a pasar con tu pueblo. ¿Ya? Eso es. Entonces, viene, ¿cierto? Y le dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay algunos, ¿cierto?, que ven en las 70 semanas que son cumplidas con la venida de Cristo. Otros que ven que las 70 semanas son cumplidas cuando el general Tito, ¿cierto?, romano, destruye el templo. Pero se logró los objetivos, que ahí es donde uno duda de esto. O sea, ¿se logró los objetivos con Israel? ¿Ya? ¿Se expió la iniquidad? ¿Cierto? ¿Ellos ungieron al santo de los santos? No. ¿Ya? No se cumplió ninguno de estos objetivos, ¿ya?, que Dios va a hacer con Israel. Con Israel, ¿ya? Ahora, habla, ¿cierto?, de las 69 semanas que se ha calculado que el cumplimiento ha sido literal, ¿ya? Desde que salió la orden por parte del rey Artajerjes, que le da a Nehemías, ¿no es cierto?, construye Jerusalén, hasta que Cristo, ¿cierto?, va entrando por la... cuando es... cuando dicen Osana, ¿cierto?, el bendito que viene el Señor, y la muerte del Mesías, aquí hay un cumplimiento literal. Y esta es la 69 semanas, y luego dice, y otra semana. Entonces aquí hay una pausa en la profecía, porque hasta aquí, ¿cierto?, es el programa para Israel. Pero ahora vamos a ver, ¿cierto?, esperar esta otra semana. Y esta otra semana viene siendo el versículo 27, ¿ya? No quiero alargar mucho en esto. El versículo 27 dice, y por otra semana, aquí hay una semana distinta, que viene siendo la última de la profecía, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto? Vamos a tener que leer un poquito más hacia el contexto del versículo 26, que dice que, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿cierto? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces aquí, sí, y su fin será con inundación. Ahora, ojo, ese príncipe que ha de venir, no se confunda, no tiene nada que ver con Cristo. En este caso es el anticristo, ¿ya? Es el anticristo. Y el pueblo, ¿cierto? O sea, el pueblo que quitó la vida al Mesías, que viene siendo los romanos, de ahí, ¿no es cierto?, vamos a decir que es justo romano, pero viene de la parte occidental, ¿ya? Y él, ¿cierto?, es quien va a destruir la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, ¿cierto? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces ahí tenemos una programación con Israel de una semana, pero ya sabemos que no es una semana literal, sino que son 7 años, ¿no? Y por lo tanto es que nosotros decimos que la gran tribulación que va a ser este tiempo, de los 7 años. Y fíjense que dice que a la mitad de la semana 70, ¿ya?, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya? Después de la vuelta larga, ahí es donde quería llegar. ¿Ah? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? A la mitad de la semana. ¿Qué pasó en la primera mitad? ¿Qué pasó en la primera mitad? Israel, ¿cierto?, merece tener templo. ¿Ah? Y tienen un templo. Hay un engaño ahí. Es un gobernante hábil, ¿cierto?, para engañar. Y todos van a decir, oh, pero
qué genial, este es el gobernante que necesitamos. Pero esos son los primeros 3 años y medio. Pero en el segundo bloque de 3 años y medio muestra su verdadera cara. Y si hay sacrificio y hay ofrenda, es porque hay templo. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo también está diciendo, aquí ya en la mitad de la semana, bueno, Pablo no habla en la mitad de la semana, pero dice que él se sentará en el templo de Dios para ser adorado como Dios. ¿Ya? Él quiere ser adorado como Dios. En el fondo, ir en contra de todo lo que es el judaísmo en el contexto, y que él será adorado como Dios. Y acá, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Que a la mitad de la semana él hace cesar el sacrificio y la ofrenda, no se adora más a Dios. Aquí me siento yo en el templo y me adoran a mí. ¿Sí? Así que ahí hay un templo. ¿Sí? Así como hay un templo, hay un comienzo en la gran tribulación de poder hacer sacrificios. ¿Sí? Así que, ¿por qué? Porque hasta ahora, ¿cierto?, Israel no tiene templo. Israel no puede hacer sacrificio, pero una vez teniendo el templo, y que es el mayor deseo de los judíos, ¿no es cierto?, tener su templo, va a volver el sacrificio. Así que también ahí Dios le dice a Juan, mide este altar, que lo más probable es que sea el altar del sacrificio, porque acordémonos que habían 2 altares, uno en el atrio, ¿no es cierto?, en el patio afuera, donde estaba el altar de sacrificio, y había un altar en el lugar santo, que era el altar del incienso. La diferencia es que en el lugar santo solo entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero en el atrio, en el patio, ¿cierto?, donde estaba el lugar del sacrificio, ahí entraba todo adorador. Entonces, lo más probable es que aquí sea el altar del sacrificio. Y hay judíos, uno dice, bueno, pues están sacrificando, existiendo Cristo, sí, pero hay un corazón adorador. Y Dios lo está midiendo. Ahora, vamos a avanzar un poco más porque, en cuanto a lo que es medir, ¿ya?, hay ejemplos en la Escritura en donde Dios mide para destrucción. Y en este caso, Dios mide para preservación. Así que vamos a ver los ejemplos. En Isaías 34:11, vamos a pedir que podamos leer aquí, Isaías 34:11. Fíjense acá. Bueno, está, ¿cierto?, una profecía en contra de Edom, ¿ya? Y dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega Edom? Hasta aquí, ya. Esto que está medido va a ser, ¿cierto?, destruido. O quizás más específicamente desolado, ¿eh?, más que destruido. ¿Eh? Y por eso están los animales ahí, ¿cierto? Nadie más vivió ahí. Lamentaciones 2:8, otro ejemplo de una medición para destrucción. Lamentaciones 2:8. Dice así, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Así que aquí hay una medida de Dios para destrucción, pero acá es al revés, porque lo que leímos en Apocalipsis fue que Dios le dice al apóstol, toma la vara de medir, mira el templo, mide el altar, mide los adoradores, pero no midas el patio donde están los gentiles, porque eso va a ser pisado por los gentiles. Eso es entregado a los gentiles. Entonces aquí tenemos una medición no para destrucción, sino para preservación. Y aquí tenemos, ¿cierto?, adoradores
En todo momento Dios tiene sus adoradores, es una maravilla, ¿cierto? En el tiempo de Elías también, cuando Elías dijo, solamente yo he quedado, ¿cierto? Fracasé en mi acto profético misionero, solamente yo he quedado. Dios le dice, no, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas a Baal, ¿no es cierto? Siempre hay ciertos adoradores y aquí hay adoradores de los que Dios, ¿cierto?, va a proteger. Así que, hermanos, volviendo a Apocalipsis, tenemos que hay un tiempo en donde parte del templo, y hablemos así como de la ciudad de Jerusalén, dice que va a ser entregado a los gentiles, ¿ya? 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, ¿ya? Si es que cada mes tiene 30 días, ¿cierto? Un año de 360, así como, y hay otras expresiones que también hablan de esto, que vamos a ver ahí. 1260 días, son 42 meses, son 3 años y medio, ¿ya? Y hay otra expresión que dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿ya? Esa es otra expresión. Y esa expresión tiene que ver, ¿cierto?, con, podríamos decir, como un año, 2 años y la mitad de un año. O sea, 3 años y medio, ¿ya? Así que todas estas expresiones enfocan en el mismo tiempo, 42 meses. Hay, ¿cierto?, algunas interpretaciones que hablan de que en realidad no es un tiempo determinado. Algunos ven, digamos, en que estos adoradores son la iglesia. Y que este no es un tiempo determinado y claro, aquí se va a ver el sufrimiento de la iglesia. No, hermano, la iglesia no está aquí, ¿ya? La iglesia no está aquí. Y hay un templo y ya leímos que va a existir sacrificio y ofrenda, ¿ya? La Biblia nos está diciendo textualmente de que va a existir un templo, va a haber sacrificio y ofrenda en Jerusalén, que van a haber adoradores ahí, ¿cierto?, que van a estar obviamente con el antiguo pacto, y que Jerusalén, ¿cierto?, va a ser entregado a los gentiles 42 meses. Aquí, más que la preservación del templo, es la preservación de los creyentes. Ya Dios lo está cuidando, preservando. Y entonces acá dice que 42 meses. Y el versículo 13, y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio, ¿ya? Así que no van a andar a la moda, ¿ya? El cilicio, ¿cierto?, es una vestimenta así como de muy, muy fea, así que usaban, ¿cierto?, para cuando estaban de luto. Y ellos van a estar vestidos de cilicio, es porque hay un luto, porque ellos vienen, porque van a hablar juicio, ¿ya? Así que, sin embargo, dice que dará a 2 testigos. Y uno dice, la misión de los testigos. La misión de los testigos es, obviamente, testificar el mensaje de Dios, de juicio, de lo que está pasando, pero también de dar aliento a este remanente, ¿ya? Dios le envía a estos 2 testigos y ellos tienen respaldo de Dios, ¿ya? Fíjense que los 2 testigos, versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego por su boca. No es que sea así como dragones, ¿no?, sino que hay un juicio de Dios. Hay un ejemplo en Segunda de Reyes, hermanos. El ejemplo de Elías, quizás nos puede a nosotros clarificar un poco eso. Segunda de Reyes, capítulo 1. En versículo 9 y 10. ¿Ya? Dice, Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Ese fue el rey Ocosías, ¿ya?, el cual subió a donde él estaba, donde estaba Elías, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Así que, y dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo
y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Jodido. Aquí, hermanos, bueno, quizá dentro del poder humano, la infantería, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos las armas, ¿eh? Así que ese varón de Dios no era con tanto respeto, es varón de Dios. El rey dice que descienda. Y soy varón de Dios, ¿cierto? Dios me va a respaldar aquí. Baje fuego y te consuma. ¿Ah? Quería dar la orden, ¿no es cierto? Porque Ocosías lo había mandado a llamar a Elías. Y él estaba en un monte y fue, ¿no es cierto? Y mandó 50 soldados con su capitán para que baje Elías. Si usted continúa el relato, después fueron otros 50 y les pasó lo mismo. Y a los terceros 50, el capitán se arrodilla. Le dice, por favor, ten estima de mi vida y de la vida de los hombres. Digo, otra actitud. Y ahí el ángel de Dios le dice a Elías, ya ve con ello, no tengas temor. ¿Cierto? Así que no era poca cosa faltarle el respeto al siervo del Señor. Iba a ser consumido por fuego. Así que, hermanos, imagínense. Y aquí, ¿no es cierto? Los testigos, ellos van a hablar de justicia, ellos van a hablar de juicio, y muchos van a querer dañarles. Y ellos van a ser capaces de convertir el agua en sangre, van a ser capaces de tener, de que hayan plagas en la tierra, van a ser capaces de hacer que no llueva en 3 años y medio. Entonces, imaginen, nadie los va a querer, pues. Así que, ¿por qué? Porque en el fondo también estos dos testigos van a predicar, ¿cierto? De la conversión, de lo que está pasando. Hay algunos comentaristas que hablan, por ejemplo, de que los 42 meses que estarían los dos testigos serían los primeros 42 meses. Ahí, por ejemplo, el hermano Truman habla que son los primeros 42 meses. Pero hay otros comentaristas que hablan que son los segundos 42 meses. El tiempo, porque es de la mayor tribulación. Como el pastor MacArthur. Habla de los segundos 42 meses. Y pensando en esto, yo en lo personal, ahí usted, hermano, también puede tener su postura en esto, pero en lo personal creo que son los segundos 42 meses, porque en los primeros 42 meses el anticristo va a estar engañando. Entonces, si aquí los judíos ven a un hombre que enfrenta a los gobernantes, que habla la palabra de Dios y que Dios le respalda con estos milagros, no, o sea, habría que ser muy cierto, ya duro de cerviz, como dice, como para poder ser engañado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto es más de los segundos 42 meses, ¿ya? Así que en este tiempo de los 42 meses, que vendría siendo la segunda mitad de la gran tribulación, es donde vemos que Jerusalén va a ser entregado a los gentiles, o que Jerusalén va a ser atacado por los gentiles, ¿ya? Donde van a estar los dos testigos en su ministerio. En el capítulo 12 vemos, ¿cierto?, después la mujer y el dragón, en donde el dragón persigue a la mujer y la mujer es protegida en el desierto por 42 meses. Algunos dicen que la iglesia es la mujer, pero no, hermano, es Israel es la mujer, ¿ya? Y que está, ¿cierto?, siendo protegida por Dios por 42 meses, que vendrían siendo los mismos 42 meses. Y en el capítulo 13 está la bestia, ¿cierto?, que ya va con ímpetu en contra, ¿cierto?, de Israel, y que también se le da poder por 42 meses, que vendrían siendo los mismos 42 meses, ¿ya? Eso es la segunda mitad de la gran tribulación. Así que, hermanos, esto tienen, ¿cierto?, los testigos, ¿ya? Tienen poder. Y aquí hay algo, ¿no es cierto?, que con un hermano siempre lo hablábamos, porque dice, ¿y quiénes serán los testigos? Esto sí que ha sido una
vamos a poder decir, no es controversia, pero a una discusión, o no más como saber o definirse quién puede ser los dos testigos. Así que dentro de los comentaristas hay 3 candidatos, pero 2 cupos, ¿eh? Así que vamos a ver. Vamos a dar algunas razones, ciertos argumentos de que por qué podría ser él, ¿sí? Y contraargumentos por qué no podría ser de los mismos. Entonces al final no quiero dejarlos más perdidos, pero posiblemente quedemos en nada, pero es bueno saber, ¿no es cierto?, tanto los argumentos, los pros y los contras, ¿ya? Así que, hermanos, en cuanto a estos 2 testigos, ¿ya? Algunos, ¿cierto?, lo que es fijo que dicen que uno de los testigos puede ser Elías, ¿ya? Elías. Y aquí tenemos la capacidad que tienen los testigos, ¿cierto?, de hacer que no llueva en todo el tiempo de su ministerio, que justo son 3 años y medio. Y Elías hizo eso en Israel, ¿ya? Él oró y no llovió. Y cuando él oró, volvió la lluvia. Entonces, aquí, ¿cierto?, uno pudiera hacer, bueno, serán como credenciales de Elías, ¿ya?, que podría ser Elías. Así que eso es lo primero. En Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 dice que va a venir Elías antes que venga el Señor. Así que vamos a ir a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Versículo 5. ¿Ya? Entonces, vemos, ¿no es cierto?, Malaquías, el último profeta, después ya, o sea, las últimas profecías aquí, después hubo un silencio profético, y dice el versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Ya? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que fíjense que aquí hay un tema que dice que va a venir Elías antes que venga el día terrible de Jehová. Y nosotros estudiamos ya que el día de Jehová, ¿cierto?, lo consideramos como desde la gran tribulación hasta todos los procesos que hay después, ¿ya? Porque incluso Pedro habla de que viene el día del Señor donde los elementos van a pasar ardiendo, ¿no es cierto? Y se va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. O sea, todo va a ser nuevo, ¿ya? Entonces, tenemos que antes de eso va a venir Elías. ¿Ya? Y de ahí, bueno, vemos la primera venida del Señor. ¿Vino Elías antes que venga Cristo? La primera venida. Vamos a ver. Eso vamos a verlo en Mateo capítulo 11, verso 12 al 14. En Mateo capítulo 11, verso 12 al 14. Mateo 11, 12 al 14. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Cómo estamos hoy, hermano? El Señor, aquí hay hartas cositas que ver. El Señor vino, esta es su primera venida, ¿cierto?, y dice que Elías va a venir antes. Y el Señor dice, ¿ustedes vieron a Juan el Bautista? Él es el Elías que había de venir. En otro pasaje dice, bueno, pero hicieron lo que quisieron con él, ¿cierto? No lo recibieron, ¿ya? Y él era el Elías que iba a venir. ¿Se fija? Y dice el versículo 14, hay un condicionante. Y si queréis recibirlo, porque Cristo viene a su pueblo, como dice Juan, ¿no es cierto? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él vino para
gobernar sobre Israel, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con los judíos? ¿Cierto? Cuando Cristo venía, ¿no es cierto?, en la entrada triunfal, lo que se llama la entrada triunfal, ¿no es cierto? No sé si para algunos será, ¿cierto?, será tan triunfal la entrada porque todo, ¿cierto?, Hosana, Dios, sálvanos ahora, y él entraba, ¿cierto?, pero los gobernantes, los líderes religiosos no lo dejaron entrar en el templo, y a él, ¿cierto?, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, cuántas veces se juntaron, no conociste el día de tu visitación, tu casa dejada desierta. Era Dios que iba a gobernar sobre Israel, pero los suyos no lo recibieron, ¿ya? Entonces aquí dice, si queréis recibirlo, pero Israel no quiso. Es como queriendo decir, bueno, si Cristo hubiese sido recibido por los judíos, Juan el Bautista habría cumplido, ¿cierto?, esta profecía de haber sido el Elías. De hecho, sí fue el Elías para su primera venida, pero también aquí, si queréis recibirlo, pero los judíos prefirieron no recibirlo. Y hasta ahora no lo reciben. Entonces, aquí vemos eso. Vamos, hermanos, a Lucas 1:17, que nos va a explicar un poquito mejor cuando es la profecía del ángel que habla con los padres de Juan el Bautista, ¿cierto? Antes que nazca. Lucas 1:17. Ya dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Se fija? Entonces, cuando la profecía dice va a venir Elías, no es que se va a reencarnar Elías, ¿ya?, sino que aquí tenemos, ¿cierto?, el espíritu de Elías, ¿ya?, que eso lo cumplió Juan el Bautista. Entonces, en este caso, hermanos, para ver quién podría ser los dos testigos, el candidato número uno es Elías, ¿ya? Es el número uno, ¿ya? Porque ¿cierto?, él, la demostración de poder, ¿no es cierto?, él hizo que no lloviera, etcétera, pero, y además de eso, lo otro, llovió Elías, murió Elías, perdón, murió Elías, no murió, sino que él fue, ¿cierto?, llevado en un carro de fuego al cielo, él no murió, ¿ya? Entonces, hay otro tema también, no lo vamos a leer, cuando fue en la transfiguración, Cristo, ¿cierto?, mostrando su gloria en el monte, en la transfiguración, y él se encuentra ahí con Moisés y Elías, y conversan con Moisés y Elías, y los discípulos, ¿cierto?, ven eso, y están con Moisés y Elías. Entonces, todo eso hace pensar de que Elías podría ser uno de los dos testigos, ¿ya? Pero lo que leímos de Juan el Bautista también nos hace pensar otra cosa, ¿ya? Porque si Malaquías dice que tiene que venir Elías, entonces antes de la segunda venida de Cristo es que tiene que estar Elías. Pero Juan el Bautista fue ese Elías que iba a venir. Entonces, ¿será realmente el mismo Elías el que va a estar? ¿O puede ser uno con el espíritu de Elías? ¿Me sigue? ¿Ya? Por eso yo le dije, tal vez, no sé si les voy a aclarar el tema o dejarlos más perdidos, pero sí poder darle todos los argumentos tanto en pro y en contra, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ya? Así que, hermanos, la segunda persona, ¿cierto?, que, ¿cómo poder decirlo? No se candidatea, no, pero que se piensa, ¿cierto?, que los teólogos piensan, sería Moisés, ¿ya? Moisés es él tiene, digamos, él tenía estas características, ¿cierto?, de las plagas en Egipto, ¿no es cierto?, de convertir el agua en sangre, ¿cierto?, tenía las características, ¿cierto? Moisés estuvo con Elías en la transfiguración. Eso también, ¿no es cierto?, es un argumento que toman los teólogos para decir Moisés podría ser, ¿cierto?, el testigo, uno de los dos testigos, ¿ya?
eh, los judíos esperaban la aparición de un profeta que sea como Moisés. Es algo que ya estaba como dentro no sé, lo tenían dentro los judíos. Porque en Deuteronomio 18:15, ahí vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido, ahí habla Moisés de que Dios levantará profetas entre su pueblo, profetas como él. ¿Ya? No dice que va a ser él, dice profetas como él. Entonces, cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué dices tú de ti mismo? ¿Eres el Cristo? No, no soy el Cristo. ¿Eres Elías? No, no soy Elías. ¿Eres el profeta? Estaban pensando en Deuteronomio 18, 18:15. ¿Eres el profeta que dijo Moisés que? No, tampoco. Yo soy voz del que clama en el desierto. ¿Ya? No, ninguno, no le ayuntaron en ninguna. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Los judíos igual esperaban la aparición de Moisés, y eso también dentro de los comentarios es como un esfuerzo, no, como una base para decir de que Moisés podría ser el otro testigo. Lo otro, la Biblia dice que Moisés murió, pero que lo enterró Dios mismo. Sí, no tuvo sepultura. Nadie sabía dónde estaba en sepultura. Nadie supo dónde estaba enterrado. Así que quizá ahí podríamos leer Deuteronomio 34. ¿Ya? Que esos son otros argumentos. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Ya? Si no tuvo velorio, nada de eso Moisés, ¿ya? Sino que Dios mismo se encargó de enterrar su cuerpo. Entonces, eso también es un fundamento para los que creen que puede ser Moisés. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a Judas, versículo 19. Fíjense, Judas, versículo 19. Así que no vamos a ir al otro lado de la Biblia, ¿cierto? ¿Ya? Hoy. No, yo creo que me equivoqué de versículo. El 9, sí. El 9, hermano, ese es el 9, ¿ya? Ahí puse mal el dedito, puse el 1, ¿ya? Pero es el 9, ¿ya? Versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué tanto interés por el cuerpo de Moisés? Ese es el cierto comentario, o sea, ¿por qué el arcángel Miguel peleando el cuerpo? ¿Es cierto? Entonces aquí hablan de que, bueno, posiblemente es porque el fundamento es que Dios obviamente le va a resucitar para ser el testigo, ¿ya? Entonces el cuerpo de Moisés y eso hablan algunos comentaristas, ¿no es cierto? El cuerpo de Moisés, por eso es que es tan importante, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Satanás obviamente sabe que tiene un enemigo ahí, ¿eh? Así que fue a pelear el cuerpo de Moisés. ¿Se fijan? Ya, así que, hermano, ahí hay cierto otro argumento, ¿no? Las dificultades de que sea Moisés es que en Deuteronomio 18:15 dice que un profeta como yo, no dice que va a ser él. Lo otro, la similitud de los milagros no quiere decir que sea la persona. Porque uno dice, bueno, sí, Elías oró y no llovió por 3 años y medio. ¿Es porque Elías tenía poder? ¿O era el Espíritu Santo el que estaba actuando por Elías? ¿Bueno? Moisés, ¿cierto?, recibió la orden, oró y las aguas fueron convertidas en sangre. ¿Es porque es un poder que tenía Moisés? No. ¿Ya? No, por eso algunos dicen, bueno, es que tiene la identidad, ¿ves? Por los milagros,
Este es el contraargumento, ¿ya? Por los milagros, pero ¿son los hombres los dueños de los milagros? ¿O es Dios actuando a través del hombre? ¿Por qué Dios no puede levantar otro testigo y darle el mismo poder? ¿Se fija? Entonces, ese es el otro contraargumento, ¿ya? Y, bueno, quizás este otro contraargumento es un poco más complicado, ¿cierto? Porque el cuerpo de Moisés no es un cuerpo resucitado y primicia de los que resucitan es Cristo. Entonces, y Cristo está hablando con él en el monte, ¿cierto? Pero Cristo es la primicia de los que resucitan. Entonces, ahora en esto, ¿será el primero que resucita? No, Cristo no es el primero que resucita, porque él mismo resucitó a Lázaro, ¿ya? Al hijo de la viuda. Pero en preeminencia, en importancia, en cuerpo glorificado, claro, sí, él es en la preeminencia, ¿verdad? De la resurrección. Así que en este caso es un argumento, bueno, sacado de un libro muy famoso, ¿cierto? El Pentecostés, ¿ya? Pero que pudiera ahí ayudar un poco. Hermanos, bueno, creo que esto ha sido un poquito largo, vamos a tratar de cortarlo un poquito, ¿ya? El otro candidato es Enoc, ¿ya? ¿Por qué? Porque Enoc dice que caminó con Dios y le llevó Dios. Hebreos 11:5 dice que Dios, le llevó para que él no conociera muerte. Entonces hay otro versículo, Hebreos 9:27, que dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Elías y Enoc no cumplieron esto. Entonces, la argumentación es que Dios los envía a ellos como testigos y como van a ser asesinados, entonces cumplirían esto. La contraargumentación es que no todos van a morir. Bueno, hay una generalidad de que el hombre muere una vez y luego el juicio, pero de la gente, los que sean de la iglesia, los que estemos vivos, cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, no van a morir, ¿me entiendes? Sino que van a ser transformados. Así que ese es el contraargumento. Conclusión ya en esto, hermanos, claro, le pueden preguntar ¿quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Los que tienen en realidad más argumentos, pero también vimos los contraargumentos que los destruyen, vendría siendo Moisés y Elías, ¿ya? Los que tienen más argumentos. Uno podría tomar una posición y decir, no, es Moisés y Elías. Otro puede tomar una posición y decir, no, es Enoc y Elías, ¿ya? Elías siempre gana, ¿ah? Pero lo que sí, hermanos, pudiera ser que no sea ninguno de los dos. En ese sentido, es algo que no hay que ser dogmático en esto. Lo que no podemos, creo, tolerar en la interpretación, porque hay algunos que dicen, no, que los dos testigos no son dos personas, son dos ministerios. Está la iglesia ahí. Es la iglesia la que va a evangelizar a Israel. Y otros dicen, no, que como la iglesia se compone de israelitas y gentiles, entonces por eso son dos testigos, ¿ves? No, hermano, es la iglesia. Eso sí que no lo podríamos aceptar, ¿ya? Son dos personas. Son dos personas que predican, son dos personas que son asesinadas, son dos personas que Dios los resucita, ¿ya? No hay en eso duda. Si son ciertos Moisés y Elías, si son eso, no podemos ser dogmáticos en eso, ¿ya? Así que, hermanos, vamos finalizando lo último, ¿ya? Porque lo otro, ¿cierto? Ya donde los hombres se alegran, ¿cierto? De ello. Hay una influencia también, y eso en el versículo 13, Apocalipsis 11:13, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, una vez cuando ellos, ¿cierto?, resucitaron, y dice que lo vio a mucha gente fue testigo, y aquí hay algo que también algunos dicen, bueno, el argumento que se tiene para decir que los dos testigos pueden ser la iglesia es que la muerte de ellos, los cadáveres, los vio todo el mundo, o todas las personas, ¿cierto?, se supieron esto, se alegraron, y dicen, bueno, no pueden ser dos personas nomás, ¿ya? Tiene que ser, ¿cierto?, mucha gente, o sea, la iglesia. No hay argumento para eso, y ahí, ¿cierto?, el argumento del pastor MacArthur es como quizás más válido hoy en día con la tecnología, ¿sí? Usted toma una foto en Facebook aquí y la puede mandar a todo el mundo al tiro. Hoy en día es así,
¿ya? Así que si el Señor dice que lo vio todo el mundo, ¿ya? Lo ve todo el mundo. Y dice que en versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Qué ciudad? Jerusalén. ¿Ya? Y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres ahí en Jerusalén. Pero dice que y los demás se aterrorizaron, y aquí viene, ¿cierto?, un primer fruto, y dieron gloria al Dios del cielo. Estos judíos que están en Jerusalén, por primera vez, dan gloria a Dios del cielo. Así que, hermanos, como aplicación, ¿cierto?, porque aquí la iglesia no está, pero nosotros, ¿cierto?, tenemos estos dos testigos que tienen una influencia de que esos israelitas dieron gloria a Dios del cielo. Dios también manda testigos hoy, ante la tribulación. Somos nosotros, ¿cierto?, que estamos llamados a testificar, a ser testigos de Él, ¿cierto?, que nosotros podamos, con nuestro hablar, con nuestra vida, ¿cierto?, que las personas glorifiquen al Dios del cielo, ¿cierto?, con nuestra, el poder predicar, el poder llevar el mensaje del Señor. En Apocalipsis 11:4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No lo vimos eso, ¿cierto?, porque es una referencia a una profecía en Zacarías, pero ha sido un poco largo el tema de hoy. Pero los candeleros, ¿sí? Aquí vemos, ¿cierto?, personas que tienen el ministerio de ser luz en un mundo que está en tiniebla espiritual. Y dice Mateo 5:14, si no me equivoco, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Y uno, ¿cierto?, si tiene la luz del velador, ¿cierto?, no la coloca bajo la cama, ¿no es cierto?, ser demasiado, ya voy a perder la luz, ¿eh? Lo que hace, ¿cierto?, es alumbrar. Y aquí dice: así alumbre vuestra luz, que vean, ¿cierto?, tus buenas obras y glorifiquen a Dios, ¿no? Así que, hermanos, en eso, ¿no es cierto?, tenemos el ejemplo de estos 2 testigos, ¿ya?, en que ellos fueron luz en un mundo en tinieblas. Estamos llamados nosotros también a ser luz en un mundo en tinieblas. Y lo otro, hermanos, es que dice el versículo 4 que ellos están en pie delante del Dios de la tierra. En pie es estar firme, listo, ¿cierto?, para actuar, ¿ya? Firmes. Y Dios nos llama también, ¿cierto?, a poder actuar, y también en cuanto a poder estar firmes. Pero en eso, hermanos, no podemos ser, usar humanamente, ¿no es cierto? No, yo voy a estar firme, ¿no es cierto? Es el Señor que nos ayuda a estar firmes. No es por nuestras fuerzas. No es porque nosotros, ¿cierto?, decidamos estar firmes, sino que es Dios quien te da la fuerza. Si nos vamos a Efesios 6:13, un último versículo, hermano. Efesios 6:13. ¿Cierto? Habla del día malo. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. En este caso, estos 2 testigos estaban firmes en una situación en donde el poder del anticristo estaba desatado. Pero ellos obviamente tenían un respaldo de Dios, ¿no es cierto? Nadie les podía hacer daño hasta que Dios permitió que el anticristo los matara, ¿ya? No es que, digamos, fue que Dios, digamos, se le pasó esto. No, esto está escrito. Y, ¿cierto? Pero el día malo, hermanos, puede ser leyes, pueden ser, ¿cierto?, prohibiciones. El día malo puede ser que nos prohíban usar la Biblia. Nosotros podemos estar, ¿cierto? ¿Cómo estar firmes en el día malo? El día malo también puede ser, ¿cierto?, cuando la tentación. El día malo puede ser un aumento de problemas, que me quiera
llevar a renunciar el servir al Señor. El día malo puede ser, ¿cierto?, una enfermedad, que el día malo puede ser una circunstancia en que Satanás, ¿cierto?, use como argumento como para que veamos que Dios no es tan poderoso. Todo eso, ¿cierto?, puede ir en contra de nuestra fe. Así que, hermanos, el día malo, ¿ya? Pero para estar listos para el día malo, ¿cierto? No es que, bueno, que Dios no me fortaleció. No es tan así. ¿Ya? Dios no, dependemos de Dios enteramente, de la fortaleza de Dios enteramente. Pero aquí hay una decisión que dice, por tanto, tomad la armadura. O sea, el poder estar preparado, buscar de Dios, buscar, ¿cierto?, lo que dice aquí de la armadura, porque, ¿cierto?, puede venir el día malo y nosotros poder estar preparados para el día malo. Así que no sabemos, como dice los dardos del maligno, en qué momento Dios puede, Satanás, ¿cierto?, puede usar un dardo en el momento donde uno menos espera, como que para que uno pueda desanimarse, para que uno pueda, ¿cierto?, no seguir caminando en el Evangelio. Así que tenemos estos dos ejemplos de estos testigos: ser luz y estaban de pie, estaban firmes. ¿Ya? El Señor nos ayude en esto, hermanos, porque no es con nuestras fuerzas, sino que el Señor que nos ayude. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque hemos estado estudiando tu palabra, Señor, analizando estos versículos de profecía, de algo, Señor, que va a pasar, de algo que va a ser cierto, Señor, porque tu palabra lo ha dicho, tú lo has dicho, Señor. Oh Dios, así como las profecías se cumplieron de forma literal, así es como cada palabra se va a cumplir, Señor. Como tú dijiste aquí en la tierra, no habrá una tilde, no habrá una jota, todo se va a cumplir. Dios, ayúdanos, Señor, para poder tener también como ejemplo de esto. No somos débiles, Señor, y no, muchas veces, oh Dios, escondemos la luz, y ayúdanos, Señor, a que podamos alumbrar a los hombres. Necesitamos, Señor, en esto de tu gracia. Ayúdanos, Señor, para estar firme en el día malo. Dios, y para esto necesitamos de tu fuerza. Somos dependientes de usted, Señor, 100%, y le rogamos, Señor, en esto, de estar atentos, Señor, de que vendrán momentos de prueba, momentos de aflicción. Estar atentos, Señor, también que tú nos has llamado a hacer luz. Ayúdanos en ello, Señor, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.